Bienvenidos un día más a nuestro rinconcito favorito, donde la intriga, el romance y los dramas de nuestras estrellas turcas preferidas son el plato fuerte. Espero que estéis todos de maravilla, con el cafecito listo y la mente abierta para un nuevo vídeo que, agárrense fuerte. Mis queridos, tiene material para varios días de debate apasionado. Hoy, como ya anticipamos, vamos a bucear en un rumor que ha encendido las redes sociales como un fuego incontrolable, un rumor que ha logrado resucitar la llama de la esperanza en los corazones de los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero tanto dentro como fuera de la pantalla en Senkalkapm. Sí, señoras y señores, hablamos de la posibilidad, la chispa, la insinuación de que Hande Erçel podría haber estado en casa de Kerem. Antes de que os lancéis a los comentarios con la velocidad de un guepardo hambriento y compartáis este vídeo con cada contacto de vuestra agenda telefónica, os ruego, os imploro, que os quedéis hasta el final. Porque no nos conformaremos con la superficie brillante del rumor. Vamos a sumergirnos en las profundidades analizando cada prueba, cada indicio, cada teoría conspirativa que se esconde detrás de esta bomba mediática. Y si sois nuevos por aquí, si acabáis de descubrir este oasis de chismorreo turco, no olvidéis suscribiros. Dale clic al botón rojo y activa la campanita. Así, no os perderéis ni una sola de nuestras actualizaciones. Siempre tenemos contenido fresco, jugoso y explosivo para vosotros. Prometido. Ahora sí, preparad vuestro café, poneos cómodos, que este viaje promete ser largo y lleno de sorpresas. Hande Erçel en casa de Kerem Bürsin. ¿Realidad palpitante o mera fantasía alimentada por el fandom? ¿El reencuentro secreto que todos esperábamos o una simple coincidencia que ha escalado a proporciones épicas? Vamos a desenmarañar este misterio juntos. La verdad es que la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un golpe directo al corazón para muchísimos de nosotros. Después de ser testigos de un romance de cuento de hadas, un amor que trascendió la pantalla y se hizo tangible en la vida real, la noticia de su ruptura nos dejó con el alma en vilo y una sensación de vacío que solo los verdaderos dramas turcos pueden provocar. Desde entonces ambos han continuado sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales. Hande brillando con luz propia en sus proyectos de actuación y, más recientemente, consolidando su relación con Hakan Sabank. Kerem por su parte embarcado en nuevos desafíos actorales y, bueno, aparentemente disfrutando de su soltería con la misma intensidad que un protagonista de telenovela que descubre que es el heredero de una fortuna. Pero como siempre ocurre en el fascinante y a menudo impredecible mundo del espectáculo, los fans nunca pierden la esperanza. La fe, ese motor inagotable que mueve montañas y reconstruye corazones rotos, sigue viva. Y en las últimas semanas, esa fe se ha revitalizado con una fuerza arrolladora. Las redes sociales, ese campo de batalla donde se libran las guerras de fandom y se proclaman los romances imposibles, se han visto inundadas de teorías y especulaciones sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. ¿La razón de este fervor repentino? Una serie de coincidencias, pistas que han hecho que los fans vean una luz al final del túnel, una señal divina que apunta a un reencuentro inminente. Todo comenzó como suelen comenzar estas historias, con una simple historia de Instagram. Hande Erçel, la diosa turca de los ojos profundos y la sonrisa cautivadora, publicó una fotografía en la que se le veía disfrutando de un día soleado, relajada, en paz consigo misma y, lo más importante, con una sonrisa radiante que iluminaba la pantalla. Hasta aquí todo perfectamente normal, un post típico de una celebridad compartiendo un momento de su vida cotidiana. Lo curioso, lo que desató la tormenta, fue el fondo de la fotografía, un jardín exuberante salpicado de vegetación y presidido por una piscina que parecía sospechosamente similar al jardín de la casa de Kerem Bürsin en Estambul. Inmediatamente, como si fueran detectives de Scotland Yard recién graduados, los fans se pusieron manos a la obra y comenzaron a comparar la fotografía de Hande con imágenes de la casa de Kerem que habían circulado en el pasado, ya sea a través de entrevistas, publicaciones del propio actor o incluso capturas de pantalla de vídeos. Y para sorpresa de muchos encontraron una serie de similitudes que resultaban, como mínimo, intrigantes. El tipo de vegetación, la forma peculiar de la piscina, la distribución general del espacio e incluso algunos detalles arquitectónicos parecían coincidir de manera asombrosa. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora a través de las redes sociales, propagándose a la velocidad de la luz y generando una ola de comentarios y mensajes de esperanza. Hashtags como #Hande en casa de Kerem, #Anker Israel,
#reconciliación Anker, se convirtieron en trending topics en cuestión de horas, inundando Twitter y TikTok con la pasión desbordada del fandom. Los fans, alimentados por la nostalgia y el anhelo, estaban convencidos de que Ande y Kerem se habían dado una segunda oportunidad, que habían decidido apostar de nuevo por su amor y que estaban intentando mantenerlo en secreto, alejados del escrutinio público y la presión mediática. Pero claro, como en todo buen drama turco, no todo el mundo está dispuesto a creer en el final feliz. No todos los fans son iguales, y entre la multitud de corazones enamorados también se encuentran las voces de la razón, los escépticos que se niegan a dejarse llevar por la fantasía y que prefieren aferrarse a la lógica. Algunos argumentan con argumentos sólidos y convincentes que las similitudes entre los jardines podrían ser una simple coincidencia. Estambul, al fin y al cabo, es una ciudad enorme, una metrópolis vibrante y diversa donde hay miles de casas con jardines y piscinas similares. Además, Hande Erçel, como bien sabemos, es una persona muy reservada, una celebridad que valora su intimidad por encima de todo y que es poco probable que publicara una fotografía que pudiera revelar su ubicación si realmente estuviera intentando ocultar algo. Otros, en cambio, apuntan a una teoría aún más intrigante, una posibilidad que introduce un elemento de estrategia y manipulación en esta historia de amor. Podría tratarse de una elaborada campaña de marketing. Hande y Kerem, no nos engañemos, son dos de los actores turcos más populares del momento, dos estrellas que brillan con una intensidad deslumbrante y cuyo talento ha conquistado corazones en todo el mundo. Cualquier noticia relacionada con ellos, ya sea sobre sus proyectos profesionales o sobre su vida personal, genera un impacto mediático enorme, atrayendo la atención de millones de personas. Algunos creen, por lo tanto, que podrían estar utilizando estos rumores de reconciliación como una herramienta para aumentar su popularidad, para generar expectación de cara a futuros proyectos y para mantener su nombre en boca de todos. Un movimiento estratégico frío y calculado, pero que al fin y al cabo, forma parte del juego de la fama. Pero la trama se complica aún más. La historia no terminó con la fotografía de Hande en el jardín. Días después de la publicación de la misteriosa imagen, Kerem Bürsin, el galán turco que nos robó el corazón con su carisma y su sonrisa irresistible, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se le veía jugando con sus adorables perros en su propio jardín. Y una vez más, los fans más observadores encontraron nuevas similitudes entre el jardín de Kerem y el jardín de la fotografía de Hande. Esta vez, la clave no estaba en la vegetación ni en la piscina, sino en un pequeño detalle, un objeto aparentemente insignificante que sin embargo podría ser la prueba definitiva, una estatua de un león, una figura decorativa que parecía ser exactamente la misma que se veía al fondo de la fotografía de Hande. Este nuevo hallazgo, esta pieza que encajaba a la perfección en el rompecabezas, reavivó aún más la esperanza de los fans. Si la estatua del león era la misma, si ambos jardines compartían esa peculiar figura decorativa, entonces no cabía duda, Hande Erçel había estado, efectivamente, en casa de Kerem Bürsin. La prueba era irrefutable, la evidencia era contundente. Pero, de nuevo, la prudencia nos obliga a mantener la calma. Las imágenes, por mucho que se hayan analizado con lupa y se hayan comparado hasta el más mínimo detalle, no son del todo claras. Podría tratarse de una estatua similar, una réplica o una imitación, pero no necesariamente idéntica a la que se ve en la fotografía de Hande. Además, incluso si Hande hubiera estado en casa de Kerem, incluso si la estatua del león fuera la prueba definitiva, eso no significa necesariamente que haya habido una reconciliación romántica. Podrían ser simplemente amigos, dos personas que comparten un pasado en común, que se reencuentran para pasar un rato juntos, para ponerse al día y recordar los buenos tiempos. Y para añadir aún más leña al fuego, para complicar aún más la situación y alimentar la incertidumbre, hace poco se filtraron unas imágenes de Hande Erçel en un evento público, donde fue abordada por un periodista que, con la audacia y la falta de tacto que caracterizan a la prensa del corazón, le preguntó directamente sobre los rumores de su reconciliación con Kerem. Su respuesta, lejos de aclarar la situación, fue bastante ambigua. No voy a hablar de mi vida privada, dijo con una sonrisa en los labios que podía interpretarse de 1000 maneras diferentes. Esta respuesta, como podéis imaginar, fue recibida con una mezcla de entusiasmo y frustración. Algunos creen que su negativa a negar los rumores es una confirmación implícita de que algo está pasando entre ella y Kerem, que hay una chispa que se ha reavivado y que están intentando mantenerlo en secreto. Otros, en cambio, piensan que simplemente está protegiendo su intimidad, que no quiere dar detalles sobre su vida personal y que prefiere mantener su relación con Kerem al margen del escrutinio público.
Entonces, después de analizar cada detalle, de examinar cada prueba y de sopesar cada teoría, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad, mis queridos chismosos, es que no hay una respuesta definitiva. No hay una conclusión clara e irrefutable. Todas las pruebas y los indicios son circunstanciales y pueden ser interpretados de diferentes maneras. Podría ser que Ander Zel haya estado realmente en casa de Kerem Bürsin y que hayan retomado su relación, dándose una segunda oportunidad para vivir su amor. También podría ser que se trate de una simple coincidencia, una casualidad que ha sido magnificada por el fervor del fandom. O incluso podría ser una estrategia de marketing, una maniobra para generar expectación y mantener su nombre en boca de todos. O simplemente que sean amigos, dos personas que comparten un vínculo especial y que se reencuentran de vez en cuando para pasar un rato juntos. Lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que los fans de Ander Zel y Kerem Bürsin siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación. Y como dice el viejo dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Espero que os haya gustado este análisis detallado de los rumores sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, la verdad es difícil de averiguar, pero lo importante es que la esperanza sigue viva. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos contenido interesante y entretenido. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Ander Zel ha estado en casa de Kerem Bürsin? ¿Pensáis que hay una reconciliación en camino? ¿O creéis que todo es una simple coincidencia? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras teorías y opiniones. Y por supuesto, no os olvidéis de darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos fans de Ander y Kerem y, lo más importante, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre tenemos sorpresas preparadas para vosotros. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.